Maca Trevejo, soy estudiante de Cátedra Vallejo. Hoy les presentaré nuestro proyecto. Ahora hablaremos sobre algunos aspectos biográficos de César Vallejo. Uno de ellos es Vallejo en prisión. Herede en el año 2022, basado en un artículo científico, nos hablan sobre el paso de nuestro poeta por la prisión trujillana, comenzando en noviembre de 1920 hasta febrero del siguiente año, dando así 112 días de encierro. Estos trágicos sucesos tuvieron lugar en Santiago de Chuco. La injusticia brilló en este caso por la enemistad que tenía Vallejo con Carlos Santamaría. Vallejo, estando en la prisión, escribió unos folios los cuales representaban su día con día. En estos escritos podemos ver cómo él se dirigía a los altos mandos, de una manera exigiendo pero a la vez suplicando su liberación, porque ya había pasado demasiado tiempo y su caso no estaba resuelto. También podemos ver las negligencias judiciales que nos aseveró Vallejo en los folios, teniendo por parte al juez suplente el doctor Lizarzaburu. La injusticia, la vivencia, las experiencias que tuvo César Vallejo al estar en prisión nos destaca mucho sus valores, que son la perseverancia, la lucha, el valor que tuvo al no dejarse vencer ante esta adversidad. El poeta peruano siempre será un ejemplo de lucha, amor y vanguardismo. Como otro aspecto bibliográfico, tenemos Vallejo en París. Según Puccinelli, en el año 1987, bajo el libro Desde Europa, Crónicas y Artículos de César Vallejo, menciona que el 17 de junio de 1923, César Vallejo tomó la difícil decisión de viajar a Europa, específicamente hacia París, junto a su gran amigo Julio Gálvez. Las razones principales de la presencia del poeta peruano en París son, por una parte, la atracción que ejerció sobre él el mundo cultural francés, por otra, el quedarse sin su trabajo de profesor y el duro golpe que le significó sufrir en la cárcel por injustos motivos políticos durante casi un año. El temor a que su caso se reabriera y pudieran volverlo a encerrar en una cárcel peruana lo martirizó hasta hallándose él en Europa. Iba a un continente donde su supervivencia era difícil. Inmediatamente después de su partida, escribió una carta a su abogado de Trujillo, el doctor Carlos Godoy, en el que expresó su sentir. Me permita rogarle, si ello no le distrajera mayormente, tenga la bondad de dar un vistazo en el expediente sobre el juicio de agosto, en el que, según me dicen, he vuelto al tapete negro del Tribunal de Trujillo, recursos económicos como él, en donde sufrió carencias y dolores físicos, pero sin embargo siguió escribiendo poesía. Emprendimiento cultural. La definición de emprendimiento. Según Timarán, año 2014, la definición del concepto emprendimiento viene del término entrepreneur, pionero. Richard Candilón define entrepreneur como la persona que obtiene medios de producción a un determinado precio y lo lleva de manera estructurada a obtener un nuevo producto. Asimismo, Say indica que entrepreneur es una persona con la capacidad de liderazgo que lleva los recursos a grandes niveles de rendimiento. Finalmente, el emprendimiento se define como una estrategia de desarrollo para proporcionar nuevos escenarios para el crecimiento económico. Efectivamente, cuando hablamos de emprendimiento, nos referimos a la estrategia de desarrollo que utiliza la persona para el crecimiento económico, ya que, como menciona Acosta en el año 2014, esto permite crear y desarrollar proyectos participativos mediante planes de negocios que direccionen sus estrategias de forma competitiva y para el bien de su comunidad. Se tiene el caso de Empanacombi. Se trata de un emprendimiento peruano que vende productos artesanales y brinda la posibilidad de trabajar a personas con discapacidad, adecuando el entorno en donde laboran a sus habilidades especiales y teniendo una alta rentabilidad. Como se aprecia, gracias al emprendimiento que se realiza en distintas áreas, se puede contribuir al desarrollo en tu comunidad. Por ejemplo, disminuir la tasa de desempleo en las personas con discapacidad y mejorar las condiciones donde labora este sector de la población. Finalmente, se sugiere fomentar el emprendimiento como una alternativa de desarrollo para nuestra comunidad. La importancia del emprendimiento cultural. El emprendimiento implica formar personas capaces de transformar bienes y servicios, ideas e iniciativas de transformación y con ellos mejorar las condiciones de vida, a aprender a formular y ejecutar planes de negocios, pero también plantearse un proyecto de vida.
en un quehacer y actitud y capacidad general útil tanto en las actividades de la vida cotidiana como también en la vida laboral. Ser emprendedores por cuenta propia. Una entrevista es un arte, ya que esto implica tener resultados óptimos cada vez que se aplique la técnica correcta al pie de la letra y los diferentes recursos y etapas que se plantean a nivel teórico. Sin embargo, la eficacia de una entrevista depende definitivamente del número de entrevistas realizadas, que es la experiencia del entrevistador, y sus diferentes rasgos y actitudes, que es su talento. El hecho de que un entrevistador tenga diferentes conocimientos sobre la entrevista a nivel teórico no garantiza que ese entrevistador sea eficaz. Las tácticas son aquellos recursos que, llamados por otros autores, son técnicas tales como eco, silencio, interpretación, etc. En una entrevista hay una serie de conocimientos o técnicas que se mantienen fijas, pero hay partes que dependen únicamente del entrevistador. Como por ejemplo, cuando una persona tiene la inquietud de aprender a pintar cuadros en óleo, el maestro puede enseñar las diferentes técnicas que se usan, pero aún así el cuadro o paisaje depende completamente del pintor. Así mismo pasa con la entrevista. Los resultados varían para los entrevistadores, ya que cada uno tiene sus diferentes habilidades que se puede utilizar para hacer mucho más creativa la entrevista. Vivimos en la sociedad de la entrevista, en una sociedad cuyos miembros parecen creer que las entrevistas generan información útil sobre las experiencias vividas y sus significados. La entrevista se ha convertido en un rasgo que se da por sentado de nuestra mediana cultura de masa. Pero la entrevista es un texto negociado, un lugar en que el poder, el género, la raza y la clase se cruzan. Adentrarse en una situación social y observar lo que allí sucede es otra manera importante de recolectar datos sobre el mundo social. En la actualidad, los sociólogos antropólogos visuales emplean fotografías, películas, internet, CDs interactivos y realidad virtual como maneras de forjar las conexiones entre la existencia humana y la percepción visual. Estas formas de representación visual constituyen diferentes modos de grabar y documentar lo que se presenta como vida social, usualmente llamada espejo con memoria. Hoy vamos a tener la dicha de mencionar una de las mujeres más valoradas que se puede catalogar como un ejemplo de perseverancia. Estamos hablando de Georgette Philippard. Nació el 7 de enero de 1908, su padre fue Alexander Philippard y su madre Mary Travers. En 1922 viaja a París junto a su mamá poco tiempo después y después viajaría a Londres para formar su educación y transcurso del día se cruza una evidente y le predice: un hombre poco agraciado físicamente, pero luminoso, y siempre será usted la primera en su mente. En 1926 llegó a conocer al gran poeta César Vallejo. En 1927 tuvieron su primer cita en el carrillón del café en la avenida de la Ópera, donde solía tomar su desayuno y leer su periódico. Pocos años después, su madre fallece el 12 de noviembre de 1928. En 1932, regresan de París con la mala situación económica. Y en 1934, el 11 de octubre, después de convivir durante 6 años, la pareja contrajo matrimonio civil. A pesar de todo, perduró el amor de Georgette y Vallejo. En 1938 ocurrió un suceso marcado de dolor e impotencia para Georgette, porque su amado César Abraham Vallejo cayó enfermo el 13 de marzo. Georgette se encargó de todos sus gastos de hospitalización. En 15 de abril Vallejo fallece a los 46 años de edad y lo deja viuda a Georgette a los 30 años. Pocos años después, Georgette confiesa en una fuente cuando murió: estuve ciega durante 4 horas y loca. Su amor por él era eterno. La historia de amor entre Georgette y César Vallejo nació entre miradas cómplices de una ventana a otra. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París, 2 años después de retornar al país europeo tras ser expulsados de Francia por sus vínculos comunistas.
Vallejo muere a los 46 años, un Viernes Santo en París. Georgette le cede su espacio en la tumba familiar en Montreux. En 1939, un año después de su muerte, edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa de su esposo junto a Raúl Porras Barnechea. Tras su muerte, dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Georgette cuidó muy bien los manuscritos de su esposo, y en 1978 Georgette sufre un severo accidente cerebrovascular y hemiplegia parcial. Incluso en esa época y en un difícil proceso de recuperación, Georgette fue la encargada de difundir las obras de Vallejo tras su muerte, como Poemas Humanos, novelas y cuentos completos, que incluyen famosos relatos como El Tungsteno, Los Heraldos Negros, Trilce, son las obras que supervisó Georgette. Además, ella publicó 3 obras, como Máscara de Cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de esos versos fueron dedicados a Vallejo. Con estos datos podemos comprender lo fiel que era Georgette a su esposo después de su muerte. Esta información fue sacada por un libro titulado Vallejo, Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Georgette de Vallejo. Eso es todo por hoy. Gracias por ver nuestro video y espero verlos en una próxima oportunidad.